Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia cuyo tema es denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México, solicitada por diversas entidades entre Article 19, AFADEM, el Centro PRO, Tlachinolan, cuyos representantes se encuentran acá y voy a pedir que se identifiquen. El Estado tiene el subsecretario Ruiz Cabañas, el subsecretario Campa y el subprocurador Betanzos en su delegación. Estoy en la mesa con mis colegas, el comisionado Felipe González y el comisionado Pablo Banucchi. Yo soy James Cavallaro, comisionado también. Quisiera ofrecer la palabra a la parte peticionaria por 20 minutos. Stephanie Brewer del Centro PRO. Gracias por este espacio en nombre de las 28 organizaciones y redes peticionarias de las que estamos presentes, organizaciones del centro, sur y norte del país, así como organizaciones internacionales que han documentado la situación en México en los últimos años, como son Human Rights Watch, CEGIL, DPLF, WOLA, Centro Robert F. Kennedy y otras. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen uno de los temas más urgentes de la crisis actual. Se trata de una práctica fomentada por la impunidad de años y décadas pasadas y que se vio agravada en la actualidad con la militarización de la seguridad pública que sigue vigente, con más de 32,000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados. Las ejecuciones ocurren en diversos contextos, como puede ser torturar hasta la muerte o usar fuerza excesiva contra manifestantes, pero abordaremos en particular casos en que las fuerzas de seguridad ejecutan para luego dar a conocer que las víctimas eran delincuentes que murieron en un enfrentamiento. Cifras oficiales demuestran que de 2007 a mediados de 2014, por cada elemento militar fallecido en un enfrentamiento, fallecieron 19 civiles, sumando aproximadamente 4,000. La misma cifra, en el caso de la Marina, es de 21-1 de 2012 a 2014, aunque al desglosar por enfrentamientos concretos, da cuenta de un índice de 64-1. Según cifras oficiales citadas en los medios, la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en enfrentamientos en la presente administración. Es notable el ejemplo del caso Tanjuato de este año, con una proporción de 42-1. Además de los casos mencionados en nuestra solicitud de audiencia, que cubren 2014 hasta julio de 2015 e incluyen el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y otros. En los últimos 3 meses, los medios han dado a conocer otros casos en los que los testigos hablan de ejecuciones extrajudiciales en Tabasco, Chiapas y Tamaulipas, así como el desplazamiento forzado de cientos de familias por temor a ser disparadas en operativos por tierra y aire. El modus operandi de las ejecuciones incluye matar o rematar a personas heridas sin justificación, en algunos casos sin que exista un enfrentamiento. Acto seguido, sellan la escena del crimen, en diversos casos impidiendo el acceso a ambulancias y ocasionando que se mueran los heridos. Durante este tiempo siembran armas y mueven cuerpos, para después anunciar que abatieron delincuentes. Asimismo, comúnmente imputan delitos a cualquier sobreviviente, aunque sea inocente. Y son los testimonios y las fotos realizadas por testigos, así como peritajes forenses, si se llegan a realizar, que revelan que se trata de ejecuciones, a veces con huellas visibles de tortura y mutilación. Naomi Aoyama, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En esta ocasión abordaré 2 fenómenos: la criminalización de las víctimas y el encubrimiento y falta de investigación inmediatamente después de ser cometidas las ejecuciones. Diversos casos han dado muestra del patrón de criminalización del que son objetos las víctimas de ejecuciones. Tal es el caso de Joaquín Figueroa y Tito Landa, quienes fueron ejecutados junto a 9 personas más el 17 de junio de 2011 en Veracruz. Momentos posteriores, el gobernador del estado lanzó un comunicado en el que aseguraba que el abatimiento había sido resultado de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y miembros del crimen organizado. La versión oficial sustentó
que todos los ejecutados habían sido miembros armados de la delincuencia organizada, pero los testimonios dicen que los testimonios de sobrevivientes destacaron que ni Tito Landa ni Joaquín Figueroa habían participado en el enfrentamiento, sino que se encontraban en el lugar de forma circunstancial. En efecto, la versión oficial no se sustentó en las investigaciones de los hechos. Al contrario, el caso planteado ejemplifica el incumplimiento recurrente del deber de investigar de forma inmediata. En el caso planteado y de preservar las escenas del crimen y realizar las pruebas forenses necesarias. Es así que los agentes investigadores en el caso en un primer momento comenzaron una investigación en contra de las víctimas y fue hasta que los familiares denunciaron formalmente que se inició una averiguación previa por los hechos y por la ejecución. Sin embargo, para este momento la evidencia ya no fue recabada efectivamente. Entre las deficiencias más significativas encontramos, número 1, que fueron practicadas pruebas periciales a 50 casquillos cuyo origen y método de levantamiento no se conoce en el expediente. 2. No se aseguró el número de impactos de balas sobre las camionetas en la cual se encontraban las víctimas, ni se tomaron muestras de las huellas de los neumáticos para dar a conocer por qué la camioneta fue encontrada a 6.8 kilómetros del lugar del tiroteo. También se omitió resguardar la evidencia para realizar pruebas dactilares u otro tipo de estudios periciales que dieran muestra de si las víctimas habían detonado o no armas de fuego, según lo sugerido por la versión oficial. Durante más de 4 años de la investigación no se ha llamado a declarar ningún elemento policial ni ningún otro de los elementos estatales que se encontró en el momento de los tiroteos. Este caso, que ha sido documentado por años, es solo muestra del patrón que a la actualidad seguimos viendo. Gabriela Carreón, del Centro PRO. Otro caso que evidencia la falta de voluntad para investigar es la privación de la vida a manos del ejército de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en 2014. El 2 de julio de 2015, Clara Gómez González, víctima sobreviviente de la masacre, beneficiaria de medidas cautelares de esta comisión y madre de una niña de 15 años que perdió la vida en los hechos, ofreció ante la Procuraduría General de la República, en su carácter de coadyuvante, 2 pruebas esenciales. La primera, consistente en un dictamen pericial emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en el que se precisa que las víctimas de ejecución oscilan entre 12 y 15, mientras que el número reconocido por la PGR es únicamente 8. La segunda prueba fue la declaración testimonial de las autoridades con responsabilidad por cadena de mando respecto de la orden de relevo y designación del mando responsable en los hechos, misma que señala, y cito: las tropas deberán operar de noche de forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Finalmente, se solicitó la constitución de una comisión indagatoria para el caso Tlatlaya, con participación de especialistas institucionales de la CNDH e independientes. En respuesta, el 20 de julio de 2015, la PGR rechazó estas 3 solicitudes sin mayor argumento. Lo anterior es solo un reflejo de los casos de ejecución extrajudicial, los cuales se encuentran plagados de obstáculos, generados por parte de los propios entes encargados de impulsar las investigaciones, ya sea por la inacción respecto de abrir nuevas líneas de investigación, de recabar y aceptar datos de prueba y de no permitir la participación de las víctimas, familiares y representantes en los procesos, al grado de incluso impedir el acceso a los expedientes. La aún existente jurisdicción militar en México, en casos donde están involucrados civiles, es el ejemplo más evidente de este último aspecto. Finalmente, el deslinde de responsabilidades conforme a la cadena de mando en México es prácticamente inexistente, por lo que la impunidad es latente. Por otra parte, se suman también los problemas de acceso a la información. A pesar de que la información sobre graves violaciones a derechos humanos es considerada pública, existen propuestas legislativas de eliminar expresamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, la determinación de la existencia de graves violaciones.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza esta posibilidad de restricción en el contexto de la apertura de la información en los casos de las fosas clandestinas de Cadereyta, Nuevo León y San Fernando, Tamaulipas. Casos que ejemplifican claramente cómo tanto PGR e incluso el INAI siguen aduciendo confidencialidad de la información contenida en averiguaciones previas como argumento para impedir su apertura. Adicionalmente, de acuerdo con las respuestas a diferentes solicitudes de información, la Secretaría de la Defensa Nacional ya no mantiene un registro de civiles fallecidos por elementos del Ejército, en razón de, y cito, no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo Federal, y la Secretaría de Marina borra dicha información de sus archivos al término de 1 y 3 años. María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolán. Voy a compartir brevemente la situación en Guerrero, estado que encarna la crisis de derechos humanos en México, en gran parte debido a la impunidad que deviene de décadas de olvido, militarización, masacres y desigualdades. Con respecto a las ejecuciones, un caso ilustrativo es el de Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl arbitrariamente ejecutado por elementos del ejército en un retén militar en 2009. En 2011, la Suprema Corte ordenó que la investigación fuera remitida a la justicia civil. Sin embargo, el único elemento del ejército procesado fue absuelto en diciembre del 2014. La posibilidad de revertir esta decisión se ha puesto en entredicho por la pasividad de un Ministerio Público Federal y por la violación de los derechos de las víctimas, que en estos casos ni siquiera son notificadas en tiempo de las resoluciones judiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este y en otros casos como el de Abraham Sonora, indígena náhuatl ejecutado por soldados en diciembre del 2010, ha documentado la alteración de escenas del crimen en la que han buscado incriminar a las víctimas cuando el ejército sembró armas al cuerpo de un joven que tan solo arreaba burros en la montaña. Sin embargo, esto no ha repercutido en la sanción de los responsables, otro elemento recurrente en el patrón de impunidad prevaleciente. La ejecución de Antonio Vivar, un activista indígena náhuatl de menos de 20 años, a manos de la Policía Federal en Tlapa, en el marco de una protesta por la detención ilegal de 8 maestros en el día de las elecciones de junio pasado, es otra muestra del uso arbitrario de la fuerza letal seguido por la impunidad. No existe ninguna línea de investigación que aborde el caso como una ejecución extrajudicial. La impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. El caso más ilustrativo es el de las ejecuciones de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 12 de diciembre del 2011, cuando protestaban junto con otros 300 compañeros en la autopista del Sol en Chilpancingo, y fuerzas ministeriales, estatales y federales abrieron fuego en su contra. Tras un intento de encubrir lo ocurrido mediante la tortura de otro normalista a quien se pretendió incriminar sin pruebas, 2 policías ministeriales fueron procesados, sin embargo, fueron liberados en 2013. Las deficiencias que incidieron en dicha liberación tuvieron que ver con la falta de investigación seria, la falta de resguardo de las escenas de los hechos, debido a que las fuerzas federales alteraron la misma escena del crimen, la ausencia de pruebas científicas, la falta de realización de necropsias exhaustivas, entre otros. Al día de hoy, la investigación se encuentra archivada. Si estos dolorosos hechos hubieran sido diligentemente investigados y sancionados, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela normal el 26 de septiembre de 2014. Quizás no se hubieran detonado las tragedias de esa noche. El día de hoy no estaríamos aquí exigiendo la justicia para Julio César Ramírez, para Julio César Mondragón y Daniel Solís, normalistas ejecutados junto con 3 personas más en esa cruenta noche, ni estaríamos buscando a 43 normalistas desaparecidos. Los casos a los que me he referido muestran también que las ejecuciones tienen un impacto diferenciado. Las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, indígena en muchos casos, que protestan contra la desigualdad que prevalece en el país. En ninguno de ellos, un solo perpetrador ha sido sancionado. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Consuelo Morales de Monterrey, Nuevo León, de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC. El Estado de Nuevo León es una de las entidades más afectadas por la crisis que vive el país, pero no es la excepción. Mencionaré 2 casos que ejemplifican esta situación, detrás de los cuales está el sufrimiento y el dolor de familias y personas concretas. Me refiero en primer lugar a Gustavo Acosta Luján, un joven trabajador de 31 años, ejecutado de manera extrajudicial con un disparo en la frente, en su casa, con su familia, por elementos de la Marina el 1 de septiembre de 2011. La Secretaría de Marina
emitió un comunicado que aún puede encontrarse en su página de internet, en el que presenta a Gustavo como un delincuente. Al día de hoy, ningún marino ha sido procesado ni sentenciado por esta ejecución. También me quiero referir a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados el 19 de marzo del 2010. En su caso, los castrenses entraron a las instalaciones de la universidad y abrieron fuego a menos de 1 metro de distancia. También en esta ocasión, el Ejército emitió un comunicado señalando que Jorge y Javier, 2 brillantes estudiantes, eran delincuentes que habían sido abatidos. Ningún militar ha sido consignado, ni mucho menos sentenciado por estos hechos. Me he referido a 2 casos puntuales, pero en realidad el listado es mayor. Y sobre todo si se considera la magnitud de la crisis de violaciones a derechos humanos que hemos vivido al norte del país en los últimos años. En estos y muchos otros casos, el patrón de encubrimiento, la falta de debida diligencia de las investigaciones, la estigmatización de las víctimas y la impunidad se repite. También se repite la falta de atención y negligencia de la PGR, que una y otra vez juega con los familiares y regatea informaciones de expedientes. A este contexto de falta de acceso a la justicia y a la verdad, se suma la creciente militarización de seguridad. Nuevo León recientemente ha llegado al extremo de que entre las designaciones realizadas por el nuevo gobierno estatal se ha incluido a un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México para encabezar la Agencia Estatal de Investigaciones. También se designó a un general como secretario de Seguridad Pública, quien cuando fueron ejecutados Jorge Mercado y Javier Arredondo desempeñaba funciones de mando relevantes en la zona. Las ejecuciones extrajudiciales en México se ajustan a un patrón cuyo desenlace anunciado es siempre la impunidad. En suma, Nuevo León no es ajeno al patrón que en esta audiencia describimos, mismo que solo será revertido si esta comisión impulsa un cambio en la manera en que el Estado investiga las ejecuciones cometidas por marinos, militares y otras fuerzas. Los familiares de Gustavo, Jorge, Javier y muchos otros más que siguen buscando justicia, así lo esperan, así lo necesitan. Gracias. Muy buenas tardes, estimados comisionados, representantes del Estado. Soy Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación. De lo dicho hasta el momento, queda claro que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que, lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Eliminar sin investigación y sin juicio a miembros de la población, máxime cuando muchas de las víctimas son inocentes, no es una manera eficaz de combatir la violencia criminal, porque la violencia no es provocada por cierto grupo de personas que puedan ser eliminadas, sino por las estructuras institucionalizadas de impunidad, violencia y corrupción que siguen arraigadas en el país y propician nuevas generaciones de delincuentes, tanto uniformados como no uniformados. En este contexto, solo a través del respeto a los derechos humanos, el Estado podrá realizar investigaciones reales, capaces de desmantelar estructuras criminales, proporcionar acceso a la justicia, a la verdad y reducir la impunidad de manera sostenible. El Estado no puede ofrecer una falsa disyuntiva donde a las poblaciones más afectadas por la violencia se les hace escoger entre ser privadas de la vida a manos de particulares o a manos del Estado a cambio de una falsa seguridad. El Estado tiene que responder con instituciones que respeten derechos humanos y actúen con procedimientos eficaces para garantizar la seguridad de la población. Por lo anterior, solicitamos que el Estado mexicano responda en la presente audiencia a las siguientes recomendaciones prioritarias. Primero, presentar un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública, reconduciendo las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana y la verdadera reforma policial, con énfasis en la rendición de cuentas. Segundo, incorporar en toda investigación de hechos posiblemente constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, pasadas y presentes,
la investigación de la cadena de mando, la alteración de las escenas del crimen y la obstrucción de la justicia. Tercero, garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente tomando en cuenta las directrices del Protocolo de Minnesota, incluyendo el nombramiento de comisiones indagatorias independientes. Y por último, y no por eso menos importante, cumplir con las recomendaciones del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz, incumplidas hasta ahora, por cierto, así como las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana en el marco de su visita in loco. Al respecto, y siguiendo la lógica de colaboración que ha expresado el Estado mexicano a lo largo de este periodo de sesiones y de querer seguir un trabajo de acompañamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos que se establezca un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la visita in loco, por ejemplo, a través de la celebración de audiencias donde la Comisión pueda recibir tanto información del Estado como de la sociedad civil en cada periodo de sesiones públicas, donde el Estado informe sobre el estado de cumplimiento e implementación de los resultados concretos a partir de estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora les ofrecemos a los distinguidos representantes del Estado el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, señores comisionados, muy respetadas y muy respetados peticionarios. La descripción de la situación que acaban de dibujar nuestras muy respetadas peticionarias y peticionarios es la de un país en el que las fuerzas de seguridad federales se despliegan en el territorio acribillando inocentes, torturando y fabricando culpables, revictimizando y apostando al olvido, donde no se investiga y nunca se somete a los responsables a la justicia. El Estado mexicano reconoce que tiene enormes retos, pero también declara que la evidencia indica que esta no es la realidad. México es un Estado de derecho en el que las fuerzas federales operan con base en protocolos, las causas penales se resuelven conforme a derecho y la población confía de manera mayoritaria, absolutamente mayoritaria, en las fuerzas federales. Todas las fuerzas federales de seguridad, por cierto, muchas de ellas acompañaron recientemente a las y los comisionados a lo largo del territorio nacional, incluso en las regiones más problemáticas, más complejas, y seguramente pudieron darse cuenta de su relación con los ciudadanos, muchos de ellos participantes en esta visita. Todas las fuerzas federales cuentan con protocolos apegados a los más altos criterios internacionales que regulan el uso de la fuerza, los cuales tienen como eje rector el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estos manuales, que son plenamente obligatorios para todos, instruyen de manera clara a los elementos de seguridad a usar la fuerza de conformidad con los principios de proporcionalidad, racionalidad y al nivel de resistencia del agresor, como último recurso, la fuerza letal para proteger su vida o la vida de terceros y brindar atención médica inmediata y oportuna a todos los heridos. No observar estas reglas acarrea responsabilidad para el servidor público que incumple. Por poner un ejemplo, el Ejército y la Fuerza Aérea en nuestro país, de acuerdo con distintos estudios de opinión, cuentan con una calificación de confianza de 8 sobre 10 y el 67% de la población considera que practican el respeto a los derechos humanos. No obstante lo anterior, cuando ocurren hechos que pueden ser considerados como delitos, el Estado mexicano actúa conforme a derecho y con pleno respeto al derecho humano al debido proceso. Las fuerzas federales hacen del conocimiento de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia
locales o federales la información que requieran para investigar el asunto. Los elementos de las fuerzas federales son declarados para que quede constancia de su versión de los hechos. Estas declaraciones, como cualquier otra, son un medio de prueba que debe concatenarse con otros medios de prueba para poder ejercer acción penal ante una autoridad jurisdiccional. Las declaraciones de los elementos que presuntamente tuvieron participación en los hechos no son, por ningún motivo, el único elemento de prueba. Expertos científicos imparciales realizan peritajes sobre mecánica de hechos, balística, fotografía, necropsias, entre otros, que pueden, y en ocasiones sucede, desvirtuar lo dicho por cualquier persona en su declaración, incluyendo las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas que comparecen ante la autoridad ministerial. En caso de que se tenga un cúmulo probatorio mínimo y se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer acción penal ante un juez imparcial que debe resolver conforme a la ley si se acredita la responsabilidad penal del procesado. El Estado mexicano tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para sus ciudadanos. Parte de esto implica atender el fenómeno delictivo que consiste en grupos sofisticados, bien organizados, con cuantiosísimos recursos, con los que adquieren armamento especializado en prácticamente cualquier lugar de la frontera, capaces de penetrar corporaciones policíacas, principalmente locales, y que se encuentran involucrados, además del trasiego de drogas, en extorsión, secuestro, desaparición, en trata de personas, en tráfico de órganos, en invasión de tierras. La capacidad de estos grupos hace necesaria la presencia de las instituciones federales de manera temporal en apoyo de los gobiernos legalmente constituidos. Las fuerzas federales, conforme al marco legal que le rige y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúan en auxilio de las autoridades civiles de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes orgánicas de las instituciones mencionadas, respetando en todo momento los derechos humanos y los protocolos internacionales de uso legítimo de la fuerza. Desafortunadamente, la comisión no visitó Michoacán, como fue nuestra propuesta para su visita in loco, porque hubiera podido constatar una problemática caracterizada por el hartazgo de las comunidades frente a los abusos de una delincuencia adoctrinada que penetró a las autoridades locales y generó la irrupción masiva de civiles armados, lo que requirió la presencia de un operativo federal que en la etapa de emergencia tuvo que convivir con ellos, pero que en aras de la tranquilidad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos está obligado a constituir corporaciones policíacas regulares, institucionales, regidas por la ley. La comisión no ha visitado Michoacán todavía, pero puede revisar la información disponible en distintas fuentes y en distintos medios y constatar el cambio en las condiciones de vida en la región. La comisión tiene a su disposición información muy rica, derivada de las medidas cautelares que ha dispuesto para el Estado mexicano. Dicha información se refiere a todos los casos emblemáticos de exigencia de respeto o de reclamo de violación de los derechos humanos en México desde hace casi 50 años. Ustedes saben, primero, del compromiso del Estado mexicano para cumplir con todas estas obligaciones, y saben también que el reclamo de protección que personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil hacen incluye muchas veces, la mayor parte de los casos, la exigencia de que en esa protección participen, reitero, casi siempre, fuerzas federales, Ejército, Marina y Policía Federal. Ustedes mismos, en su reciente visita a Iguala, recibieron la solicitud para que permanezcan ahí las fuerzas federales. A manera de ejemplo, en las medidas cautelares dictadas por la Comisión este año, Cruz, Sánchez Lagarda y otros en la Comunidad del Manzano,
representada por una organización que es parte de los solicitantes en esta audiencia, han recientemente solicitado que sea el Ejército Mexicano quien provea de seguridad a los beneficiarios. La violencia que padece México está claramente asociada con las rutas de acceso de las drogas al mercado más grande del mundo, cuyo gobierno decidió, por así convenir a sus intereses, que las drogas entrarían a su territorio por tierra, es decir, por la frontera con México. Este es uno de nuestros mayores retos y lo enfrentamos con decisión plena de respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Por otro lado, el Estado mexicano también reconoce la gravedad de lo sucedido en Tlatlaya, en Apatzingán, en Tanguato, en Calera y en Ostula. Todos estos casos están siendo investigados de manera diligente por las autoridades competentes. Los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanguato implican situaciones en las que diversas fuerzas de seguridad actuaron repeliendo una agresión y en protección de la ciudadanía. En el caso de Santa María Ostula, Estado de Michoacán, las investigaciones se encuentran en proceso de determinar el origen de los disparos que ocasionaron un fallecido y heridos y en su oportunidad deslindar las responsabilidades correspondientes. En el caso de Calera, en el Estado de Zacatecas, actualmente por decisión de la jurisdicción civil, se encuentran en prisión preventiva 4 elementos de las Fuerzas Armadas por delitos contra administración de justicia, desaparición forzada y homicidio calificado. Igualmente, estos servidores públicos se encuentran sujetos a procesos por delitos relacionados con la disciplina militar, lo cual es revisado, conviene también reiterarlo, en última instancia por tribunales federales. En todos los casos se investigan los hechos de conformidad con las normas legales correspondientes y, en su caso, si hubo uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden que intervinieron, se procede conforme a la legalidad. Estas investigaciones se llevan a cabo en estricto apego a las reglas esenciales del procedimiento y la justicia, velando por los derechos de ambas partes, porque todos son ciudadanos mexicanos sujetos a derechos. Es importante también destacar que en el caso de Tlatlaya, los peticionarios han mencionado que en el documento que fundamenta la actuación de los efectivos militares en la zona, el batallón 102 de Infantería señalaba abatir delincuentes en horas de oscuridad. Al respecto, es necesario hacer notar ante esta comisión y ante todos ustedes que dicho documento debe de leerse e interpretarse de manera integral y en el contexto en el que se emite. El documento, como todo cuerpo normativo, debe leerse de manera sistémica. En cada uno de los 37 puntos que contiene el documento, el eje primordial de la orden es el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas que son detenidas en los operativos y enfrentamientos con la delincuencia, y se menciona expresamente la obligación de observancia a la ley. Consideramos que es inconveniente una lectura aislada del documento. Incluso en los casos más emblemáticos estamos avanzando. El día de ayer, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de esta comisión suscribió con el Estado mexicano un acuerdo para el desarrollo de la segunda parte de la investigación del caso Iguala. Es una prueba más de que en México estamos comprometidos con la independencia, la transparencia y la efectividad en esta y en todas las investigaciones. Ahora bien, en esta obligación y compromiso del Estado mexicano con el pleno respeto a los derechos humanos, se han llevado a cabo distintas acciones que han logrado reducir, nos interesa reiterarlo también, reducir las cifras de la violencia en nuestro país. Las cifras de los homicidios, donde, como comentó el subsecretario Ruiz Cabañas en la sesión anterior, pasamos de casi 20 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a un poco más de 13 en 2014, una tercera parte menos en estos años. Y ambos casos se encuentran por debajo de la media regional y por debajo incluso de países como Colombia o como Brasil,
que reflejan también una disminución sustancial en el índice de violencia en sus países. Igualmente, se ha registrado una disminución del 37% en las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los primeros 25 meses de la presente administración respecto del mismo periodo del sexenio anterior. Igualmente, quiero destacar que entre el 2012 y el 2014 hay una disminución del 57% en el número de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y particularmente una disminución del 52% en las quejas contra las Fuerzas Armadas en el mismo periodo. Más aún, en menos del 1% de las quejas, la CNDH encontró elementos para emitir una recomendación. La CNDH es un organismo público constitucionalmente autónomo que tiene independencia plena para la investigación de violaciones de derechos humanos y que se encuentra dedicada de manera permanente y exclusiva a esta tarea. Finalmente, quiero reafirmar que de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación primordial de todas las autoridades salvaguardar la vida y la integridad personal de todas las personas que habitan o transitan por nuestro país. Esta comisión sabe que el derecho a recibir la protección y la garantía de seguridad por parte del Estado es un derecho humano fundamental y es en ese sentido que las autoridades en materia de seguridad de México trabajan todos los días. Por ello, las autoridades en México seguimos con ese compromiso, no por un mandato externo, sino por nuestra convicción como servidores públicos y ante el mandato del pueblo que exige seguridad y respeto a los derechos humanos. Bueno, tendremos tiempo para preguntas. Ofrezco la palabra a mi colega comisionado. No, pero está bien, después. Quiero renovar un poco el aire el comisionado relator. Me ofrece la palabra primero. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a las y los peticionarios y al gobierno por sus presentaciones. Mirando, o sea, escuchando las intervenciones, sin perjuicio de que hay matices y hay puntos de encuentro, desde luego que uno observa dos visiones muy diferentes. Y en este sentido, si uno lo mirara desde el punto de vista procedimental, por así decirlo, me parece que sería fundamental que hubiera esfuerzos redoblados para esclarecer lo que ocurre, porque de otro modo se transforma en cuestión de apreciaciones, en buena medida. Entonces, cuando se señala por los peticionarios o se ha señalado por la sociedad civil, o también a veces por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por ejemplo, respecto de ejecuciones extrajudiciales en cantidades significativas, el Estado responde, el gobierno federal responde que no son casos representativos, que no son de esa envergadura, pero al final me parece a mí por lo menos que no hay evidencia fuerte en el sentido de que haya un esclarecimiento por los tribunales de justicia de esos casos para determinar si hay o no responsabilidad del Estado de manera directa o indirecta en las muertes que ocurren. Entonces, creo que eso es absolutamente crucial y es lo mismo que ocurre con el tema de personas desaparecidas, que claro, se puede estimar que un cierto porcentaje de esas personas están perdidas o han sido secuestradas por particulares o no quieren ser contactadas, pero es evidente que hay una cantidad que sí son víctimas de desapariciones forzadas. No se sabe exactamente cuántas. Lo mismo ocurre con las personas que son víctimas de muertes violentas, no se sabe cuántas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales a ciencia cierta. Entonces, creo que es absolutamente indispensable redoblar los esfuerzos para que de manera independiente se pueda determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido en cada caso y especialmente
en estas situaciones que aquí se han expuesto, por ejemplo, en que en operativos resulta que los sobrevivientes son una cantidad ínfima y el grueso de las personas mueren violentamente. En fin, en este sentido me parece que el trabajo y la buena disposición que ha tenido y sigue teniendo el gobierno en relación con el grupo de expertos independientes podría marcar una pauta y en el sentido de tener un efecto irradiador también para otros casos. No digo para que sea el mismo mecanismo, sino para que eso sirva también como un modelo para esclarecer este tipo de violaciones. Ahora, en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, bueno, la verdad es que, así como se nos decía aquí, que la Comisión tiene un largo acervo de conocimiento respecto a la situación en México, la tiene respecto de todos los países de la OEA, y uno de los puntos, diría yo, que de manera sumamente reiterada se ha dado a lo largo del trabajo de la Comisión Interamericana es el encontrar serios abusos derivados de la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana. Y esto no es que sea México o no sea México. En todos los países donde eso ha ocurrido en gran escala, donde había una participación de las Fuerzas Armadas en gran escala, se han terminado produciendo abusos también a gran escala, porque no es la función para la cual están diseñadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en definitiva, no es el tipo de preparación que tienen. Entonces, en definitiva, por más esfuerzos que de buena fe hayan hecho algunos gobiernos, no me refiero a México en estos momentos, sino hablando del tema en general, por más esfuerzos que de buena fe hayan hecho distintos gobiernos para contener, por así decirlo, a las Fuerzas Armadas una vez que las ponen en tarea de seguridad ciudadana, invariablemente esto ha terminado en grandes abusos. Ahora, yo lo que he escuchado en otras oportunidades, y perdón si con la gran cantidad de audiencia ahora no escuché bien, pero me pareció que no lo escuché ahora, es que habría algún plan del gobierno federal para ir retirando paulatinamente a las Fuerzas Armadas de la labor de seguridad ciudadana, lo cual no me quedó claro ahora que se estuviera sosteniendo, pero como digo, puede que no lo haya escuchado realmente. Y por último, quisiera volver sobre un tema que estuvo presente en muchas de las reuniones que sostuvo la Comisión Interamericana con el gobierno federal y también, me parece, por lo menos en algunas de las visitas que hicimos a los estados de la Unión, que es la dicotomía entre la legislación, que en muchos aspectos efectivamente ha experimentado avances significativos en México, y su implementación. Cuestión que como relator de migrantes también me ha tocado ver cómo se ha ido perfeccionando la legislación al respecto, pero que incluso en ciertos casos en que ha habido una implementación todavía muy escasa de una legislación, más que en avanzarse en su fortalecimiento de la implementación, se emiten nuevas normas. Entonces, desde luego que es muy bueno estar emitiendo constantemente nuevas normas, pero la cuestión de la implementación es crucial. Y por eso me parece, volviendo, y con esto cierro, volviendo a lo inicial, es que para el tema de ejecuciones extrajudiciales, la cuestión de llevar a cabo procedimientos a cabalidad que determinen de forma independiente qué ha ocurrido en cada caso es crucial para poder tener un diagnóstico claro y ver la manera de enfrentar el asunto. Gracias. Comisionado Baruki. Presidente, como no tenemos más tiempo, no quiero hacer preguntas, pero solo un saludo, un agradecimiento, en especial compartir la emoción de ver México aquí con una mesa de predominio fuerte de mujeres y mujeres muy jóvenes. Una de ellas un poquito más joven que las demás, pero esto es un entusiasmo, ¿no? Que es una garantía de futuro de derechos humanos en México, que personas estén asumiendo la línea de frente. Muchas gracias. Un saludo para México por eso. Gracias, comisionado Baruki. Yo quería hacer algo entre comentario y pregunta, principalmente a los representantes del Estado. Y no quiero entrar
en una discusión semántica, pero creo que es importante entender el alcance del problema para poder responder de forma eficaz. Y en eso, como mi colega comisionado González ha dicho, se ha discutido si los casos que se han analizado son representativos, si constituyen un patrón, ¿no? Y ahí te cito los 3 casos más conocidos del último año y algunos meses, que son Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, que son casos de 22, 16 y 43 personas muertas. En el último caso, un policía federal. Y en los casos se comienza con una versión oficial que se va perdiendo fuerza con las investigaciones hechas o por periodistas o por las ONG. Son 3 casos que han llamado la atención por la cantidad de personas muertas en cada incidente. Pero ahí, cuando se analiza las cifras, y ahí tenía acá, por eso estaba usando el celular, las cifras de los últimos años. Y ahí voy a citar las cifras. Sedena reportó de enero de 2007 a abril de 2014, y yo creo que han levantado esas cifras los peticionarios, 3.967, casi 4.000 civiles muertos y 209 militares muertos en supuestos enfrentamientos. Lo que nos lleva al tema que sí se puede usar para ver si hay un patrón, para ver si se está analizando una conducta repetida o incidentes aislados. El índice de letalidad que se usa para comparar el número de personas muertas y el número de personas heridas, o el número de personas muertas de un lado y el número de personas muertas en el otro lado, ¿no? Y se compara de esas formas. Cuando se trata de personas heridas y muertas, debería haber o más personas heridas o más o menos un equilibrio, porque cuando se trata de enfrentamiento real, se busca incapacitar y no matar. Cuando hay muchos más muertos que heridos, hay problemas. Y cuando hay enfrentamientos reales y se habla de la delincuencia organizada con capacidad de fuego alta, se supone que hay algún tipo de equilibrio aproximado entre las fuerzas. De repente, por tener capacitación más profesional, las fuerzas del orden tendrían menos bajas que los delincuentes, pero las cifras son 20 veces más. Y cuando se desglosa, con CEMAR llega a 60 veces más. Hay que ver esas cifras y ver un problema grave, diría yo. Y diría eso en función de los estudios. Los primeros estudios del índice de letalidad vienen de Brasil. Yo trabajaba en el equipo que hacía los estudios, porque son hechos conocidos por quien estudia la seguridad pública. Entonces, ahí se puede hablar de este caso que va a ser investigado, el otro caso va a ser investigado, este caso va a ser investigado, pero cuando se habla de 4.000 personas muertas con 200 militares, y insisto, yo no quiero que ningún militar, ningún agente del Estado se muera por su trabajo, de ninguna manera, pero tampoco queremos que civiles se mueran por falta de reconocimiento de la gravedad del problema. Entonces, insisto un poco, quisiera escuchar la reacción del Estado sobre si estamos hablando de casos aislados o si estamos hablando de algo muy preocupante que ha costado la vida de muchos mexicanos en los últimos años y que merece realmente un cambio de paradigma. Esas son las preguntas. Quisiéramos dar 5 minutos a cada parte para responder a las preguntas colocadas. Gracias. En realidad, también nosotros quisiéramos formular algunas preguntas. Por ejemplo, si todos los procesos, las investigaciones y procesos se resuelven según la ley en México, ¿por qué tenemos un 98% de impunidad? Si las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos de avanzada
con manuales, entonces ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué no se graban todos los operativos del ejército? ¿Por qué no se realiza un informe y una investigación automática ante cualquier caso de privación de la vida a manos de fuerzas de seguridad? Si 8 de 10 mexicanos confían plenamente en las fuerzas de seguridad, porque también el 64% de los mexicanos temen ser torturados a manos de fuerzas de seguridad, según una encuesta de Amnistía Internacional. Claro, podemos ir nombrando diferentes encuestas con diferentes resultados. Si expertos, y de hecho creo haber escuchado expertos independientes, realizan peritajes en todo caso de ejecuciones o posibles ejecuciones, pues esa noticia va a ser una gran sorpresa para las víctimas representadas en los casos que hemos mencionado y muchos más. Si el caso Tlatlaya se investiga de manera diligente, porque solo se empezó a investigar porque una sobreviviente denunció en medios internacionales, porque la PGR se niega a siquiera investigar la cadena de mando cuando lo solicitamos, contando con un orden para abatir a personas. Si es que los grupos de la delincuencia organizada están, como creemos que sí, pero están tan fuertemente armados con infinitos recursos, con capacidades, entonces, ¿cómo explican que en los enfrentamientos mueren 42 ante 1, 22 ante 0? Estoy pensando en casos de Michoacán, el estado que mencionan. También podemos hablar del caso Apatzingán, donde dicen que se trató de un enfrentamiento cuando las pruebas fotográficas, incluso según las conclusiones de la propia comisión en su visita, se trata de personas desarmadas. Y finalmente, si la población realmente está a favor de la actuación de las fuerzas federales en casos como los que hemos planteado, ¿por qué esa misma población, al ser testigo de estos eventos, denuncia después que eran ejecuciones extrajudiciales, que las fuerzas alteraron la escena del crimen, que sembraron armas? ¿Por qué no apoyan entonces a esas fuerzas? Creemos que es porque el gobierno está ofreciendo solamente dos opciones, como dijimos al final: la opción de abandonar a la población a su suerte ante la delincuencia, o la opción de militarización, de combate frontal y con abusos. Lo que queremos, y repetimos la exigencia que también retomó el comisionado González, queremos que ofrezcan acciones hacia otro modelo, un tercer modelo de seguridad ciudadana, como ocurre en muchos países. Eso es lo que estamos planteando aquí. También agregar, y sumado a las preguntas, sería que la CIDH le requería al Estado información sobre cuántas sentencias o el número de sentencias por homicidio existen actualmente en México. También señalar otra cosa respecto de lo que mencionaban sobre la orden que hice abatir delincuentes. En efecto, uno de los problemas ha sido que no hay un discurso unánime por parte del Estado. Por una parte se dice que se tiene que leer de manera integral, pero por otra se ha señalado también que es un error de dedo, que en la orden estaba incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Desde aquí proponemos que haya una investigación diligente, y eso quiere decir que se citen a declarar a toda la cadena de mando involucrada en esa orden. Eso daría luces para finalmente alcanzar la verdad sobre los hechos. Eso es lo que se propone de esta parte. Me gustaría nada más mencionar algunas cosas. Cuando los militares llegaron a Nuevo León en 2007, las violaciones, había violencia, claro, había mucha inseguridad, pero las violaciones graves a derechos humanos se incrementaron de una manera muy importante. En los casos que he mencionado, en ambos tienen recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde hace 5 años estamos buscando justicia. Desde hace varios meses estamos buscando una cita con la procuradora. No nos hacen caso, juegan con nosotros. Entonces, sí, de alguna manera, sabemos que a lo mejor tienen muchísimo trabajo, sabemos que están preocupados por todos los mexicanos, mientras no llegue la justicia a todos esos casos donde los militares abusaron de la fuerza, donde mataron a nuestros ciudadanos, no puede haber paz en México. Yo finalmente nada más una cosa, creo que también hay que, en estos matices que se hacen y que se encuentran que hay encuentros también, como mencionaba el comisionado, me parece que hay que hacer esos matices también para las zonas que están más aisladas. Yo no me puedo imaginar
que se pueda hablar sobre un tema de expertos independientes que van y hacen una reconstrucción de hechos o una balística, las mismas necropsias en lugares como Guerrero. Tan solo para Tlapa de Comonfort, donde está basado el centro de Tlachinolan, si hay una ejecución o algún homicidio, la necropsia básicamente se le solicita a las familias que lleven directamente a sus familiares a Chilpancingo y ellos tienen que cargar con esos cargos. Entonces, las diferencias también son muchas en el país. Muchas gracias. Los representantes del otro estado, por favor. Muchas gracias. Haré algunos comentarios antes de darle la palabra al señor subprocurador Eber Betanzos para hacer referencia a algunos de los temas que se han mencionado aquí que están vinculados con investigaciones. Pero quisiera referirme brevemente a algunas de las consideraciones que aquí se han hecho. El señor comisionado Felipe González advierte sobre esta diferencia que podemos apreciar en las posiciones de los peticionarios y del Estado durante esta sesión, que habrá que decirlo, tampoco ha sido muy distinta de otras sesiones en el caso del Estado mexicano o de prácticamente cualquier otro Estado que viene y se sienta aquí frente a la Comisión. Cuando nosotros escuchamos, revisamos las sesiones de otros casos y cuando nosotros conversamos con peticionarios o con participantes en las sesiones, advertimos que este es casi un patrón común en las sesiones. Y debo decir que la relación que nosotros tenemos con la mayor parte de las organizaciones, incluso de las organizaciones que forman parte de esta petición, cuando nos sentamos y trabajamos en nuestro país para atender algunos asuntos, las diferencias son mucho menores. Tenemos temas, asuntos comunes que nos llevan a trabajar en la revisión de algunos de estos asuntos. Algunos de los que se han planteado aquí los hemos revisado allá en México, particularmente el caso de Apatzingán, en donde la Comisión Interamericana solicitó un informe puntual de la situación. Y esta comunicación y este contacto que se aprecia hoy distante, en el trabajo cotidiano estoy convencido de que es mucho menor y estoy convencido de que tenemos que seguir trabajando mucho más cerca y mucho más fuerte, lo ha comentado la hermana Consuelo hace un momento, para que estas diferencias se borren y trabajemos en un objetivo común y es resolver estos problemas en nuestro país. Comenta el comisionado Felipe González y el comisionado Cavallaro la importancia de entender el alcance del problema. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en estas sesiones también para tratar de dar elementos para entender cuál es el alcance del problema de violencia y de inseguridad que padecemos en nuestro país. Hemos informado en los documentos cuáles son esas condiciones frente a un fenómeno delictivo que está vinculado las más de las veces con el tema de las drogas y que se derivan de una serie de circunstancias y de decisiones que hacen que nuestro territorio sea un lugar de producción, pero sobre todo de paso de drogas que van al mercado más grande del mundo. Que además las condiciones de esos grupos delictivos, con flujos financieros extraordinarios y con la posibilidad de adquirir prácticamente sin ninguna limitación armas, ubican la dificultad de este fenómeno. Naturalmente tenemos claro que tenemos que alinear esa política de seguridad, que es una obligación irrenunciable del Estado, con la garantía de cumplimiento y atención de los derechos humanos.
Pero, insisto, nos parece muy importante ubicar cuál es el alcance, cuál es el tamaño de la problemática que tenemos en nuestro país. Le pido, porque tendremos poco tiempo, al subprocurador que pueda hacer mención de estos casos de investigaciones que se han planteado. Gracias. Señores comisionados peticionarios, de manera muy puntual, de acuerdo al tiempo que queda, quisiera manifestar que efectivamente los casos que se han señalado en esta audiencia, no solo aquellos identificados con nombres específicos como Tlatlaya, como Apatzingán, como Tanhuato, representan sin duda alguna el reto que enfrenta hoy el Estado mexicano y que nosotros no somos inermes ante la situación de gravedad que ello representa. Estamos además conscientes que en algunos asuntos, como el caso Tlatlaya en particular, es necesario clarificar algunas peticiones que, y me refiero a clarificar dentro del trabajo de investigación que realiza la Procuraduría General de la República, algunas cuestiones que son apuntadas por ustedes de manera muy puntual y que se desarrollan de manera paralela a las causas que se siguen en el fuero militar, y a partir de ello tendrán una respuesta específica. En los casos de Tanhuato y de Apatzingán, las investigaciones que se desarrollan en curso y que sin duda alguna la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tomado una intervención y conocimiento, señalado carencias e insuficiencias en el propio trabajo de investigación, es una llamada siempre puntual a que el trabajo de procuración de justicia necesita ser escrupuloso y pulcro en todos los casos. Cuando ello no ha podido cubrir los diferentes escenarios que generan inquietudes como las que hoy se viven y se manifiestan, hay una necesidad de reforzar los trabajos de investigación y tendremos oportunidad ahora de compartirlo en México. Reiteramos solamente el compromiso de investigar y llegar a fondo en cada uno de estos asuntos. Muchas gracias y espero que las partes puedan en México seguir trabajando juntos, como ha manifestado el señor subsecretario, ¿no?, en estos temas para buscar soluciones. Muchísimas gracias y se da por concluida la audiencia.